del proyecto Modernakis. Es un placer contar hoy con tantísimas personas que os habéis conectado y además desde distintos ámbitos de lo que es el ecosistema AQUIS, la administración, de investigación, del propio sector agrario. Y es precisamente lo que se busca en este espacio, ¿no? Facilitar pues, todo el intercambio de experiencias, aprendizajes y buenas prácticas de los distintos actores del sistema. Como sabéis, la sesión de hoy está dedicada a las actividades demostrativas como herramienta de extensión e innovación, que son un instrumento clave para acercar el conocimiento del sector y favorecer la adopción de nuevas soluciones en el ámbito agrario y forestal. Antes de comenzar, sí que os quiero recordar algunas cuestiones prácticas. La sesión se va a grabar para poder ponerla posteriormente a disposición de quienes no hayan podido asistir. Os pedimos por favor que mantengáis los micros cerrados durante las presentaciones para evitar interferencias. En relación con las preguntas, dado que tenemos el tiempo bastante ajustadillo, pues os pedimos que las reservéis para el final de la sesión. Vamos a tener un espacio de debate que va a estar dedicado especialmente a formular las preguntas que consideréis. O también podéis ir escribiéndolas en el chat y se resolverá al final. Y en el mismo chat os invito también a iros presentando y así favorecer un poco pues, la interacción entre los asistentes. Y nada, pues ahora sí vamos a comenzar con el programa. Para empezar, contamos con Amalia Hafner de FEUGA, que nos presentará las novedades del proyecto Modernakis. En su intervención nos va a poner al día sobre cuáles son los avances del proyecto a nivel europeo, las principales líneas de trabajo que se están desarrollando y el papel que tienen las comunidades de práctica dentro del proyecto, pues para favorecer ese intercambio de conocimiento entre los distintos actores del sistema AQUIS. Así que nada, Amalia, te doy ahora la palabra y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Irene, y buenos días a todos. Voy a intentar compartir mi pantalla. Vamos a ver si lo conseguimos a la primera. ¿Se ve correctamente o se ve en Ahí la pantalla que no corresponde? se ve perfecto, Amalia. Vale, fantástico. Bueno, como ya introdujo Irene la sesión, voy a pasar un poco rapidito por la agenda sin detenerme demasiado en cada uno de los puntos. Como veis, van a ser muchas presentaciones breves sobre las actividades demostrativas en España como parte de esta comunidad de prácticas en el marco del proyecto Modernakis. Así que voy a ir de lleno al tema que me toca, que es comentaros un poquito las novedades de este proyecto. El proyecto se llama Modernakis. Seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis. Quizás alguno de vosotros también me habréis escuchado en alguna sesión anterior que hemos tenido el año pasado, pero para quienes no lo conozcáis, muy brevemente, este proyecto, en resumen, es muy grande, implica la participación de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, con 37 socios en total, y duró 84 meses. En este momento estamos más o menos en la mitad del proyecto, un poquito más, y este proyecto se centra en la modernización de los AQUIS. Como socios por parte de España estamos el MAPA, el Ministerio, que nos ha convocado hoy a esta reunión, y FEUGA, la Fundación Empresa Universidad Gallega, que es la organización que represento. Esto estoy segura de que ya lo conocéis de sobra. ¿Qué quiere decir AQUIS? AQUIS es el acrónimo de Agricultural Knowledge and Innovation Systems en inglés, que es básicamente la red de personas, organizaciones, instituciones que generan, comparten y aplican conocimientos e innovaciones en agricultura. Y estos actores del AQUIS son múltiples. Los actores claves son administraciones, pero también centros de investigación, universidades, asesores agrarios, por supuesto, los propios agricultores, ganaderos, etc. Así que lo importante es considerar que esta red de personas y de instituciones es muy amplia y tiene, bueno, muchas particularidades. El proyecto Modernakis, en este marco,
tiene como objetivo mejorar las capacidades de todos estos actores clave para poder aprovechar los recursos que existen y pensar en recursos que serían necesarios para transformar los Akis hacia sistemas más integrados a nivel europeo, pero también a nivel regional, nacional, local, etc. Como objetivos centrales, he marcado estos cuatro. Voy a detenerme primero en la plataforma, que es uno de los objetivos específicos que tiene el proyecto. Es una plataforma de nombre akisconnect.eu y dentro de esta plataforma podemos encontrar la red de actores con más de 1000 miembros en este momento y una serie bastante amplia de herramientas y métodos que pueden ser de utilidad en los distintos países y distintas regiones. Como novedades en Akis Connect, esto es una plataforma en la que os podéis registrar de forma gratuita y de forma muy sencilla. Encontramos, en primer lugar, que todos los contenidos ya se pueden acceder en español. Son traducciones automáticas en su mayoría, así que tienen algunos problemillas, pero esta es una novedad muy interesante porque abre la puerta a que todos podamos acceder a los contenidos de forma más sencilla. Os invito, si aún no estáis registrados en la plataforma, a hacerlo para poder explorarla por sus propios medios. Tenemos también como novedad un foro de intercambio. Aquí podéis abrir nuevos temas, nuevas salas, sugerir nuevos temas de discusión y podéis interactuar con distintas personas de los distintos grupos de actores clave en todos los países europeos. Así que esta sería una herramienta muy interesante para tener en cuenta de aquí en adelante. Tenemos también el apartado de eventos en el que se van publicando los distintos eventos siempre gratuitos y para usuarios que están registrados en la plataforma sobre temas muy diversos. Aquí yo os puse uno de los últimos eventos que hubo hace muy poquito, 2 semanas, una semana, sobre el marketing directo aplicado a la agricultura. Así que como veis, los temas pueden ser muy amplios. En cuanto a otros recursos, tenemos el apartado de Akis en la práctica, en la que se recogen descripciones de prácticas hechas en distintos países que se pueden filtrar por país, por supuesto, por usuarios objetivo dentro de este mapa de actores claves y por temas. En este caso, yo marqué aquí todas las prácticas que tengan que ver con actividades demostrativas en agricultura. Entonces, como veis, tenemos 5 países que han contribuido con una descripción de prácticas que se han hecho en los últimos años en el marco de proyectos europeos o de proyectos nacionales, regionales, locales sobre este tema. Muy interesante tenerlo en cuenta y compararlo con nuestro propio contexto. Por último, más allá de las herramientas que ofrece la plataforma, que son estos objetivos específicos que mencionaba recién, tenemos otro objetivo específico muy, muy importante en el marco del proyecto Modernakis, que es el de las comunidades de prácticas. Esta reunión en la que estamos hoy es una reunión de la Comunidad de Práctica Nacional de España. Por supuesto, hay una comunidad de prácticas por cada uno de los 27 Estados miembros que a su vez participan en el proyecto Modernakis. Y estas 27 comunidades de práctica nacionales de algún modo dialogan con 5 comunidades de prácticas temáticas que son transnacionales. Cada una de estas 5 tiene un tema concreto que aborda algún actor clave de Akis, siendo el primero sobre política y gobernanza, el segundo sobre asesoramiento, el tercero sobre investigación y práctica, el cuarto sobre acceso y transferencia del conocimiento y el quinto y último sobre formación. A estas 5 comunidades de práctica transnacionales son invitados representantes de las 27 comunidades de prácticas nacionales. Se organizan eventos todos los años por cada una de estas CICICOPs, como las llamamos en la jerga del proyecto, y este año tendremos 2 de estos talleres, van a ser online, sobre actividades demostrativas, Demo Farms. Va a ser una de ellas en mayo y la segunda en noviembre.
como consecuencia de estos dos eventos sobre actividades demostrativas, vamos a producir una serie de recursos que luego podrán ser de utilidad para las comunidades de práctica nacionales, recursos como materiales, presentaciones, vídeos, etcétera. Y por otra parte, y muy importante, vamos a producir recomendaciones de políticas, que es uno de los resultados centrales del proyecto Modernakis. Entonces, la idea central es que las comunidades de prácticas nacionales dialoguen con estas comunidades de prácticas transnacionales para que la voz de los distintos actores clave de los distintos Estados miembros de la Unión Europea forme parte de estas recomendaciones de política a nivel europeo que se producirán al final del proyecto. Así que, dicho esto, ya cedo la palabra al siguiente presentador. Muchas gracias. Bueno, María, muchísimas gracias por ponernos al día sobre el estado del proyecto y el trabajo que se está desarrollando en el marco de Modernakis. Es muy interesante ver pues, cómo se está articulando este trabajo a nivel europeo, ¿no? Vamos ahora a profundizar un poco más para ver cómo encajan las actividades demostrativas dentro del sistema AKIS y qué papel pueden desempeñar como herramienta de transferencia de conocimiento hacia el sector. Para ello vamos a contar con Juan Pedro Romero Trueba del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en su intervención nos hablará de cómo se integran las actividades demostrativas dentro del AKIS y de qué manera pueden contribuir a mejorar la difusión de resultados y la adopción de nuevas innovaciones por parte del sector. Así que, Juan Pedro, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias, Irene, por tu introducción. No sé si en 10 minutos me va a dar tiempo a tanto, pero lo intentaremos. Pues este es un proyecto, la verdad, que bastante versátil y que trata de introducir el tema no solo de la innovación interactiva, sino cómo favorecer la transferencia y el intercambio de conocimiento entre actores. Y las actividades demostrativas en el marco del propio AKIS, que se centra fundamentalmente en el productor, hablando tanto del agricultor como el silvicultor y el ganadero, y todos los actores alrededor de la cadena de valor tratando de generar innovación y favorecer la transferencia y el intercambio de conocimiento. Las actividades demostrativas en sí no es algo nuevo, es algo que siempre se ha utilizado en el ámbito tanto de la extensión agraria, ganadera y forestal. Y siguen mostrándose como un elemento de mucha utilidad, muy versátil y muy favorecedor para integrar diferentes casos prácticos, bienes y servicios, favorecer el aprendizaje de nuevas metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente podemos utilizar las herramientas digitales, como por ejemplo hemos hecho para crear este cuadro, citando una fuente que sea de confianza, como son los diferentes estudios de la FAO, y he utilizado ChatGPT para generar este cuadro y hacerme una conceptualización del tipo de actividades demostrativas. Podríamos decir que aquellas basadas en el método, cuyo propósito es enseñar una técnica específica, es uno de los primeros valores a considerar. Luego la demostración de resultados, que muestra las ventajas de una tecnología, parcelas y unidades demostrativas, que es el espacio en el que se muestra el manejo completo del sistema, muy AKIS, por cierto, y los ensayos y las validaciones participativas, que pueden incluir una validación por pares. Por pares se considera directamente de la traducción peer-to-peer, entre iguales. Pueden ser iguales investigadores, pero como el objeto del AKIS suele ser el agricultor, digamos que los iguales que se pretende que sean son los agricultores. Y para probar tecnologías con ellos, básicamente. Y luego los días de campo, que son muy populares y permiten maximizar el impacto en los resultados, llegando a muchos productores. También es muy importante tener en cuenta el enfoque hacia la transición digital. Para ello se puede utilizar demostraciones tecnológicas que muestran algo tan simple como el cómo funciona, realizar diferentes pilotos, probando tecnologías en condiciones reales, el uso de Living Labs, como también demuestra la misión Suelos en el marco de los proyectos Horizonte, favoreciendo la co-creación y la validación con diferentes usuarios finales.
los testbed que prueban tecnologías en infraestructuras experimentales, cada vez más utilizados los sandboxes que permiten experimentar diferentes innovaciones bajo diferente supervisión regulatoria y un marco propio regulatorio, y los demo days o los casos de uso, que permiten tanto difundir resultados como ver estos casos de uso. También, como no es lo mismo predicar que dar trigo, pues nosotros en el marco del PPAC, que es el programa estratégico de la PAC, queremos financiar estas actividades demostrativas dentro de la intervención 7201. Esta primavera convocaremos estas ayudas, de los que la información divulgativa de las mismas lo podéis encontrar en este link del mapa, y para cualquier duda sobre las mismas nos podéis escribir a este buzón bcn-cambiocono@mapa.es. También toda la información de la anterior convocatoria la podéis encontrar en la sede electrónica asociada del mapa. ¿Qué pretendemos con estas ayudas? Dándolo como titular fundamental. Pretendemos capitalizar y escalar proyectos ya finalizados mediante demostraciones. ¿Quieres que tu grupo operativo, que tu proyecto innovador vaya más y no se quede en el clásico business as usual? ¿Qué puedes hacer? Crear redes demostrativas, favorecer rondas de inversores, promover distintas herramientas digitales. El tan hablado QE, ¿por qué no promoverlo o hacer llegar algunas de las herramientas que se está desarrollando actualmente? Maquinaria agrícola, forestal, propuestas de favorecer propuestas de emprendimiento, validar prototipos, hacer jornadas para preparar futuras propuestas dentro de entornos demostrativos, conocer gente, el networking, cómo no, mentorización y formar en digitalización para mejorar un consorcio utilizando estas actividades demostrativas, simulación de distintas actividades de gestión, tantas como tu imaginación te permita crear en estos entornos demostrativos. Y por último, para acabar ya con esto, unas breves conclusiones. Las actividades demostrativas demuestran una manifiesta utilidad práctica y tienen un carácter multiobjetivo. Las farm demos, las forest demos y las livestock demos son muy versátiles y cuadran en el marco de muchos proyectos innovadores. Es positivo y se debe considerar así dentro de los criterios de selección de las mismas, tener actividades demostrativas que favorezcan tanto la sensibilización como la promoción de estas actividades dentro del sector. Además, se pretende buscar sinergias y crear vocaciones dentro de los más jóvenes, aprender haciendo. Quien no hace al final no demuestra que sabe, y permiten muchas opciones como simular, testear, probar y validar tanto bienes como servicios. Las opciones múltiples de colaboración público-privada no solo entran en el marco de nuestras ayudas, permiten más posibilidades, sponsors, cesión de espacios, la utilización de la compra pública innovadora, etcétera. Y nosotros acabamos también promocionando un poco nuestras ayudas de financiación en el marco de la PAC. La próxima convocatoria esperamos sacarla en mayo, y no creemos que se nos retrase hasta junio. Tendrá un presupuesto de cerca de 10 millones de euros y saldrá esta primavera. La promocionaremos seguramente de la mano de la EOI, que es nuestra entidad colaboradora para estas ayudas. Y termino con una breve frase de Lao Tse: lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo lo llama mariposa. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pedro, por ayudarnos al final a entender un poco mejor este papel que tienen las actividades demostrativas y aterrizarlo un poco a lo que es la práctica y lo que se puede hacer realmente. De hecho, vamos ahora a continuación a conocer una experiencia concreta, en este caso en el ámbito forestal, donde también están desarrollando herramientas pues, muy interesantes para la transferencia de conocimiento. Para ello contamos con Álvaro Picardo de CSFOR. Nos va a presentar la red de asesores forestales For Advice y otros instrumentos demostrativos que se están desarrollando en el sector forestal. Así que Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias. No sé si estáis viendo la presentación. Sí, se ve, Álvaro. De acuerdo. Pues voy a referirme concretamente también a un proyecto de Horizonte Europa, que es el proyecto For Advice,
y a distintas redes que existen en el sector forestal. En primer lugar, me presento a la entidad que represento, CESEFOR. La Fundación CESEFOR es una entidad de colaboración público-privada que trabaja desde hace más de 20 años para el sector forestal, desde Castilla y León y la provincia de Soria, y que en la actualidad cuenta con prácticamente 130 colaboradores, más de 100 proyectos europeos y nacionales y un presupuesto que en 2026 llegará a ser de alrededor de 10 millones de euros. El enfoque principal, sin ánimo de lucro, es aportar soluciones prácticas a todos los operadores de las cadenas de valor del sector forestal. Y conforme a la ley 1995 de mejora de explotaciones agrarias y la ley 38 del 94 que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, el sector forestal y sus diversas cadenas de valor forman parte del sistema agroalimentario. Y no debemos, hay que tener en cuenta el hecho de que desde 1996 las competencias están separadas del resto del sector agrario, que es uno, como bien habéis explicado y comentaba Juan Pedro, agricultores, ganaderos y silvicultores, pero la realidad es que esta diferenciación a nivel del Estado entre dos ministerios y también que se reproduce en las comunidades autónomas, pues hace que haya un cierto distanciamiento entre el sector forestal que está integrado dentro de la PAC a partir a nivel europeo del Reglamento de Desarrollo Rural y que conviene que intentemos buscar y desarrollar las sinergias entre los distintos pilares. Si ahora nos enfocamos al sector forestal, y esto es un desarrollo de otro proyecto denominado SMURF, también del proyecto Horizonte Europa para mejorar las pequeñas explotaciones forestales, normalmente se asimila en Europa el sector forestal al sector productor de madera. Pero la realidad es que nosotros consideramos que hay tres pilares. El más tradicional es el de la producción de madera, pero también hay muchos productos no madereros o productos silvestres, como que en España y en países mediterráneos tienen mucha importancia, como el corcho, la resina, las setas silvestres, etcétera. Y el propio aprovechamiento pastoral de los montes, que es fundamental. Y el sector está trabajando activamente para desarrollar mercados y cadenas de valor en torno a los servicios ecosistémicos que en el sector forestal tienen un papel fundamental. Y de hecho ya en España hay un gran desarrollo del sector de los créditos de carbono y hay experiencias piloto prometedoras para otros servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el agua, el paisaje o la prevención de incendios. Y llamamos sistema de asesoramiento forestal al conjunto de entidades que participan en el desarrollo y transmisión de conocimiento enfocado al sector forestal, apostando por la innovación y la digitalización. Y si miramos a cómo las categorías que tiene el FOCIS en España, los destinatarios del asesoramiento forestal son, aquí no hablamos tanto de productores primarios, pero son productores forestales que en nuestro sector la gestión propia del monte está muy enfocada y en mucha mayor medida que a la producción de bienes, a la provisión de servicios. Pero en esto intervienen administraciones, centros de investigación, universidades, etcétera. Son fundamentales las asociaciones forestales, los centros tecnológicos como CESEFOR al que represento, las empresas, asociaciones y fundaciones. Y a nivel europeo quería presentaros la red europea Forest, que está constituida por 21 organizaciones de 16 países, 4 de ellas españolas. Y ahí os dejo el enlace a esta red que une a las principales organizaciones de asesoramiento forestal en nuestro país. Y en el año pasado, el 1 de enero, comenzó el proyecto ForAdvice para el fortalecimiento de los sistemas de asesoramiento forestal, que como vemos son una parte de uno de los pilares del AQIS, y de un proyecto muy amplio también, financiado con 4 millones de euros y que trabajará durante 5 años, en el que participan 32 entidades de 18 países, entre ellas CESEFOR, la Universidad de Santiago o el Centro de la Propiedad Forestal de Cataluña. Y si vemos cómo es el FOCIS en nuestro país con más detalle, es muy importante, aparte del enfoque a los propietarios de montes privados, que son
más de 5 millones, y quiero que comparemos esta cifra con el número de explotaciones agrarias o agrícolas o ganaderas, que está alrededor de 1 millón, para que entendamos la fragmentación que hay dentro del sector forestal nacional y el hecho de que no son profesionales del sector forestal. Son profesionales trabajadores como los resineros, corcheros y otros, y múltiples industrias en general de pequeño tamaño. Y me refería a este problema de la división de competencias entre las distintas entidades a nivel del Estado, pero también de las administraciones forestales y agrarias, y también con la importancia de las administraciones locales, las diputaciones y cabildos, que en algunas comunidades son importantísimas. Solo hay un centro de asesoramiento forestal específico en nuestro país, que es el que existe en Cataluña a imagen del francés, y hay un papel fundamental tienen las asociaciones forestales, que agrupan a unos 50.000 miembros y tienen a unos 100 técnicos trabajando para los propietarios forestales. Pero hay que contar además con las empresas de obras y servicios incorporadas en Asenfo y todo el sector del desarrollo del conocimiento y la formación que existe, y las distintas redes como la red de custodia del territorio, las organizaciones ecologistas, FSF, IPEF, Europark para la gestión del uso público en espacios naturales, que están muy vinculados. Como veis, un sistema verdaderamente complejo. Y quiero destacar el hecho de que, a diferencia de la agricultura y la ganadería, donde los productores son siempre privados, en el caso de los terrenos públicos, en el caso de los montes, 1/3 son terrenos públicos, propiedad básicamente de ayuntamientos, pero también de comunidades autónomas, y 2/3 son montes privados. Por tanto, hay redes constituidas, y quiero destacar la red estatal de montes públicos, promovida y financiada desde el Ministerio para la Transición Ecológica, cuyo secretariado lleva CESEFOR, la entidad para la que trabajo, y otra red enfocada para los montes privados, en este caso de ámbito europeo, la red Laurus, que también coordina desde CESEFOR y que está enfocado a desarrollar el conocimiento entre los técnicos de las asociaciones forestales, que son nuestro principal instrumento. Ya por enfocarme en las jornadas demostrativas, que en el sector forestal tienen mucha tradición, y no pensemos solo en la producción de madera, como en ese Pinar de Radiata, en una jornada organizada por los forestalistas vascos, o vemos con una máquina, con una procesadora, FEARMAGA, que es la Asociación de Empresarios de la Madera de Galicia, que desarrolla jornadas para formar conductores de procesadoras, pero también resineros, o las múltiples jornadas en la dehesa. Y como ejemplos de programas constituidos de manera estable y que buscan la financiación privada, dentro de CESEFOR quiero referirme a Maderaula, porque está financiada por las propias empresas del sector constructor de la madera, que quieren formar profesionales para construir con madera, y que está organizando cientos de jornadas cada año. O el equivalente es el Viaula para la formación en monte y no tanto en los sectores constructivos. Pero además hay redes de apoyo a la formación forestal, redes que son instalaciones permanentes, como esta red de marteloscopios, que tenéis aquí la ubicación en muchas comunidades autónomas españolas, coordinada también desde el Ministerio para la Transición Ecológica, pero que está integrada en la red Network, en la Integrate Network para el desarrollo de la biodiversidad a nivel europeo, y que coordina EFI. O a nivel nacional estamos desarrollando no ya solo estos marteloscopios, que son espacios permanentes donde aprender a señalar árboles para su aprovechamiento, también este Open Forest Space, que pretende ser más amplio que unas parcelas demostrativas. Ya hablamos del concepto de rodales o de montes demostrativos. Y en definitiva, esto es todo. Era mucho para 10 minutos, pero muchas gracias por la oportunidad de estar también con vosotros. Muchas gracias a ti, Álvaro, por ponernos en el contexto de lo que es el sector forestal, y además mostrarnos cómo también las actividades demostrativas se están desarrollando en este ámbito. De hecho, ahora vamos a continuar con otro sector, el de la ganadería, donde este tipo de actividades están siendo clave para impulsar la transición hacia sistemas productivos más sostenibles. Para ello nos va a acompañar Asoprovac,
que nos presentará el proyecto Climate Farm Demos. Se trata de una iniciativa europea centrada en la organización de las actividades demostrativas en explotaciones ganaderas para mostrar las soluciones prácticas que permiten avanzar hacia modelos de producción más sostenibles y adaptados al cambio climático. Así que cuando quieras empezábamos con la presentación, Lucía. Vemos la Ahora, pantalla, pero no te escuchamos. ahora, Ahora sí. perdonad. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Irene, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Por mi parte, bueno, voy a intentar hacer un resumen rápido de eso, de las actividades demostrativas, en particular en el proyecto en uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Bueno, ya se ha mencionado previamente, pero las actividades demostrativas en ganadería son una herramienta clave en la transferencia del conocimiento porque además muchísimas de las decisiones que toman los ganaderos son prácticas y el ver cómo funciona una técnica en una granja es lo que en muchos casos hace que otro ganadero, que otra persona tenga intención de adaptarlo a su propia condición. De hecho, en muchos casos es mucho mejor que los ganaderos hablen entre ellos que no que hablen con un asesor. Primero presentar la asociación en la que estoy. Somos Asoprovac, que es la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne. Es la principal asociación de este estilo en España y trabajamos a modo de referente sectorial y representando al sector a distintos niveles, regional, nacional y europeo. Tenemos la ventaja de que tenemos una conexión directa con los ganaderos y también con las administraciones, con lo cual actuamos a modo de puente. Y estamos aquí hoy porque tenemos una larga experiencia en sostenibilidad. Empezamos participando en proyectos a nivel europeo. En 2013 empezamos a participar en uno, pero ya fue en 2015 con el Life Beef Carbon cuando entramos de lleno en el mundo de la sostenibilidad y hemos estado participando en varios proyectos y de hecho estamos la previsión, nos acaban de conceder uno nuevo sobre adaptación al cambio climático que terminará previsiblemente en 2032. Con lo cual es una experiencia bastante amplia. Y el proyecto que nos trae hoy aquí es el Climate Farm Demo, que está muy basado, como vais a ver, en actividades demostrativas. El Climate Farm Demo es un proyecto Horizonte Europa también. Es muy ambicioso. Se están involucrados más de 80 socios de 27 países con el objetivo de hacer las granjas europeas más resilientes. Más resilientes porque van a trabajar tanto a nivel de mitigación como a nivel de adaptación. En total hay unas 1.500 granjas piloto y todas ellas tienen que contar, por un lado, con unas prácticas o herramientas que tengan beneficios ambientales y tienen que estar dispuestas a hacer eventos demostrativos, porque como hemos comentado, pues es una de las principales actividades que se nos pide en el proyecto y además que finalmente ayuda a que esa red de ganaderos se extienda. Como digo, los dos pilares fundamentales en el proyecto son la implementación de medidas climáticamente inteligentes. Para ello, normalmente se trabaja calculando la huella de carbono de cada granja y estableciendo un plan de adaptación-mitigación que se va siguiendo conforme va avanzando el proyecto y se va reevaluando en función de lo que va ocurriendo cada año, que cada vez pues hay contingencias diferentes. Y por otro lado están los eventos demostrativos que como ya hemos dicho, pues son fundamentales. Y lo que yo quería hacer hoy, un poco compartir con todos, es algunos ejemplos, porque a la hora de presentar eventos demostrativos solemos pensar siempre un poco en
en lo típico, que es la esencia, ¿no? Que es hacer demostraciones a nivel de granja y con los ganaderos y con los asesores, tanto en formato presencial como en formatos online también se puede hacer. Obviamente las expectativas no pueden ser las mismas, pero siguen siendo foros interesantes. Aquí, por ejemplo, pues tenemos una de las ganaderas del proyecto en la provincia de Sevilla, y luego a la derecha hay una charla que dio Asoprovac, en concreto la gerente de la asociación, Matilde Moro, junto con la ADS de Lorca, en Murcia, sobre todo el tema del proyecto y cómo empezar a involucrarse en este tipo de actividades. Otras cosas que podemos hacer es aliarnos con otros actores. En este caso, por ejemplo, os quería presentar una demo que se fundamentaba en el agrocompostaje. En este caso, la interprofesional de nuestro sector, Provacuno, organizó unas jornadas relacionadas con agrocompostaje, de manera que se permitía la valorización del producto y, y aparte del establecimiento de relación entre los propios ganaderos que podían trabajar o que podían unirse para compartir esta misma práctica, también se involucró a la universidad. Y este fue un punto, pensamos que fundamental, porque como bueno, estamos ahora mismo en esta presentación de una red ACLIS, y este fue un clarísimo ejemplo de cómo diversos actores son absolutamente imprescindibles para el avance del sector en esta dirección. Otra de los ejemplos que quería traeros es esta otra demo que hicimos con Digitanimal, que es es una empresa que también está colaborando a nivel de proyecto. Es una empresa que trabaja con collares inteligentes y con vallados virtuales, y esta fue una demostración que dimos en, en una de las fincas en las que se presentó esta solución, esta medida considerada climáticamente inteligente, a distintos ganaderos de la zona de Riofrío. Podemos aprovechar también foros en los que ya sabemos que va a haber interés, como las ferias. Esto fue la feria de Sepor del año pasado. Otra de las empresas que están trabajando con nosotros en este proyecto, pues fue encargada de dar una charla al sector en este otro formato. Entonces, como digo, bueno, tenemos que intentar cubrir todos los ángulos posibles. Y no solo a nivel de ganaderos y asesores, sino también llevarlo algo más allá, porque desde Asoprovac consideramos que involucrar al resto de la sociedad también es algo fundamental, especialmente la ganadería, como sabéis, pues em, es un sector que está bastante en el punto de mira a nivel social por varias razones, y a nivel del vacuno, pues seguro que no os es novedoso saber que estamos siempre en el punto de mira a nivel de sostenibilidad y de lo contaminantes que son siempre las vacas. Con lo cual nos parece muy importante hacer un ejercicio bueno, de demostración y de transparencia con la sociedad. A la izquierda veis una foto de una de estas demostraciones en una de las granjas de uno de nuestros ganaderos de Lérida, a la cual vinieron estudiantes del Instituto de Mollerussa, que es un centro de referencia de formación agraria de la zona de Lérida. Y a la derecha pues podéis ver una presentación que dimos sobre el proyecto con uno de nuestros ganaderos en la Fira de Tortosa Expo Ebre del año pasado.
También podemos, no me va a dar tiempo a poneros el vídeo, pero otra de las cosas que podemos hacer es efectivamente hacer demostraciones a nivel formato vídeo y colgarlo en redes sociales. Aquí podéis, bueno, en este caso es una demostración de unos de nuestros colegas del INTIA sobre los topillos. Y también podéis ver en YouTube, si tenéis interés, hay bastantes vídeos de otro de las participantes del proyecto, que es la granja de agricultura regenerativa de la Junquera. Entonces, a modo de conclusión, lo que quería yo hoy era un poco daros unas pinceladas de todas las cosas que se pueden hacer, que es un campo muy, muy amplio y con muchísimas posibilidades. Hay que poner a veces imaginación, pero la verdad es que se pueden hacer muchas cosas y es un tema muy agradecido. Eh, Volvemos a lo mismo, ver, entender y aplicar. Siempre se sigue ese mismo patrón. Lo más efectivo para que la gente aplique las cosas y tenga más conocimientos, que lo puedan ver y que puedan entender las condiciones reales. Ya se ha dicho previamente que el ganadero tiene que ser el protagonista y al final todos los demás lo que hacemos es sostener la red. Eh, el tema de adaptación y mitigación es lo que nos está en este momento haciendo enfocarnos en todo esto. Y también quería destacar, a modo de conclusión, que el sector está demostrando pues, una gran capacidad de adaptación y en general con una voluntad de mejora importante. Y lo que es muy importante es que todo este esfuerzo no se quede ahí, porque esto al final no dejan de ser proyectos, sino que lo que necesitamos es que todas estas actividades se reconozcan y se puedan integrar en políticas públicas, porque de lo contrario existe el riesgo de que muchos de estos avances pues, se queden simplemente en- en anécdotas y no pasen a la realidad. Y con esto nada, os agradezco muchísimo la atención. Quería terminar con esta demostración nos la hicieron en Eslovenia y la persona que lleva el micrófono es el propio ganadero y el resto éramos asesores, con lo cual pues pensamos que este es el camino, ¿no? Bueno, para mejorar la residencia de todos nuestros ganaderos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por la presentación y por acercarnos a las actividades demostrativas con ejemplos tan concretos e ilustrativos, ¿no? Que nos ayudan mucho a abrir la mente y poder ver pues, todas las posibilidades que existen y que se pueden llevar a cabo. Vamos a continuar ahora con otra experiencia que está vinculada al intercambio de conocimiento entre ganaderos y asesores, en este caso a través de visitas cruzadas entre explotaciones. Para ello contamos con Joan Lizarza de Lintía. Nos va a hablar de estas cross visits en el marco de la red de asesores de ganadería sostenible LifeNet. En su intervención nos va a explicar cómo estas visitas entre explotaciones pues, permiten compartir experiencias, favorecer el aprendizaje entre iguales y al final, que es lo que se busca, reforzar la transferencia de conocimiento práctico dentro del sector ganadero. Así que, Yone, creo que se pronuncia así, luego corrígeme ahora, si no, pues cuando quieras con tu presentación. No sé si no te escuchamos ni vemos tu pantalla. No, no se te escucha, Yone.
Ione, no sé si me escuchas, te he puesto en el chat un pantallazo de cómo configurar el micro, porque a lo mejor es la configuración de tu micrófono. Depende si tienes auriculares o no, tienes que elegir cómo configurarlo. Por ahora no te oímos. No. Si no, pasamos al siguiente ponente y luego volvemos a Ione mientras configura el sonido. Vale, Yo creo que va a ser lo entonces, más fácil. sí, vale. Sigue haciendo pruebas con el sonido y yo creo que debe de ser eso, es seguramente esto, la configuración de tu micrófono. Bueno, pues el siguiente ya sería después del Mentimeter, pero espero que esté preparado para poder presentar. En este caso le tocaría a Isaac Argiles del grupo Cajamar. En este caso nos Sí, hablaría por del aquí estoy. papel. Sí, vale, perfecto, Isaac. Isaac nos hablará del papel de las fincas experimentales como espacios demostrativos de innovación y transferencia de conocimiento hacia el sector. Y bueno, su intervención nos va a mostrar cómo estos espacios permiten probar cosas nuevas, nuevas soluciones, validar tecnologías y compartir estos resultados directamente con agricultores y técnicos. Así que, Isaac, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir el escritorio. Un segundo. ¿Veis la presentación? Sí se ve. Venga. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de explicar cómo funcionamos y en qué consiste nuestra actividad, ¿no? Soy Isaac Argiler de la Fundación Grupo Cajamar y bueno, vamos a contarnos cómo nuestras fincas experimentales actúan como espacios demostrativos dentro del ecosistema Aquis y qué impacto real tienen sobre el sector, ¿vale? Bueno, en Aquis lo que se busca es conectar la investigación, la extensión y la práctica agraria, ¿vale? El gran reto sigue siendo acortar la distancia entre el conocimiento generado y su aplicación en el campo. Ahí es donde entran nuestras fincas experimentales como espacios demostrativos para acelerar la adopción de innovaciones en el sector agroalimentario, ¿vale? Nuestro lema desde 1975 lo resume todo, ¿no? Equivoquémonos nosotros para que no se equivoquen los agricultores, ¿vale? Llevamos más de 50 años haciendo ensayos, validando tecnologías y demostrando resultados en campo de forma práctica y replicable, ¿no? Todo enfocado, por supuesto, a agricultores, a técnicos y a cooperativas y empresas agro, ¿no? No solo somos una finca experimental, ¿vale? Fundación Grupo Cajamar no es un añadido filantrópico del banco, sino la expresión institucional de una filosofía que lleva más de 50 años en el ADN de la entidad, ¿no? Donde, pues por supuesto, el conocimiento y la innovación son la mejor herramienta del desarrollo rural y que, bueno, deben llegar a todos los agricultores independientemente de su tamaño, ¿vale? Llegamos tanto al agricultor individual como a los agricultores que están asociados en grandes cooperativas, ¿vale? Llevamos más de 50 años apostando por un modelo que integra desde estaciones experimentales hasta incubadoras de empresas y plataformas digitales, asegurando que la innovación sea una palanca del desarrollo, ¿vale? En 1975 se creó nuestra primera estación experimental en Las Palmerillas, a la que le siguió en 1994 el segundo centro de investigación en Paiporta, ¿vale? En 2018 se creó nuestra incubadora, es una aceleradora de empresas, ¿vale? Que se llama Cajamar Innova, que empezó con proyectos de agua, luego se extendió al Agrotech y este año, esta última convocatoria, se ha ampliado también y hemos añadido el Foodtech, ¿no? Luego tenemos estas tres fuentes de incubación, ¿vale? También contamos con un servicio de agroanálisis, un servicio de estudios y publicaciones, el departamento de formación y, por supuesto, nuestra plataforma Tierra, donde pues aunamos todo el conocimiento y lo divulgamos, ¿vale? En Las Palmerillas, vamos a empezar con Las Palmerillas, es nuestro centro tecnológico de referencia de horticultura intensiva de invernadero, ¿vale? Trabajamos en cuatro grandes ejes, ¿vale? La agrosostenibilidad, la alimentación y la salud, la transformación digital y los cultivos alternativos, como puede ser la pitaya y el algarrobo, entre otros, ¿vale?
Ahí veis una foto de donde está situado, es la parte esa central, donde tenemos una gran parte invernada y también una parte al aire libre con cultivos tropicales, ¿no? Sobre todo. Perdón, ahora mismo tenemos en marcha en esa estación experimental 48 proyectos activos, algunos en colaboración con grandes programas europeos como el Life Climate o el Ortuchu The Future, otros nacionales y otros también más de ámbito más autonómico, más regional, Hola, ¿no? buenas, ¿se me escucha? Y tenemos además, colaboramos con empresas de referencia del sector, pues como podéis ver ahí, pues Bayer, MAPS, BAS, Syngenta, Agrobio, bueno, un montón más, ¿vale? En 2025 recibimos 4.701 visitantes a lo largo de 237 visitas técnicas, sobre todo, lo que supone un aumento del 60% con respecto al año anterior, ¿vale? El 24% de esas visitas fueron internacionales, de fuera de España, y nos visitaron de más de 30 países. Es una cifra que habla del gran alcance demostrativo que tiene este centro, ¿no? En adición a todo esto, se realizaron 37 eventos formativos entre jornadas, cursos, talleres, congresos y webinars impartidos desde ahí, ¿vale? A destacar en 2025 la inauguración de nuestro nuevo laboratorio, un nuevo edificio para mejorar el laboratorio que ya teníamos, la jornada de trips y araña roja con más de 330 personas presenciales o el agrotest digital de hortícolas de invernadero con más de 230 asistentes, entre otros, ¿no? En concreto, en esta última actividad, es una de las amparadas dentro del programa 7201 P1B de actividades demostrativas financiadas por el Ministerio de Agricultura y cofinanciadas por la Unión Europea. En estas imágenes aquí podéis ver, bueno, pues haceros una idea, ¿no? de cómo tenemos organizado o cómo organizamos este evento, de cómo tenemos varios, ¿vale? En este en concreto había más de 14 empresas donde enseñaban sus tecnologías, explicaban en qué se basaban o qué realizaban, ¿no? Y no solo eso, sino que esa experiencia la veían en campo, o sea, de cómo se había desarrollado a lo largo de este ciclo de cultivo esa integración de su experiencia, ¿vale? Y al final los asistentes eran agricultores, eran técnicos, eran estudiantes de diferentes universidades y bueno, al final el contacto directo con los ensayos es lo que hace que la transferencia de esos eventos sea muy efectiva, ¿no? Perdón. Bueno, y como os hemos indicado antes, nuestro segundo centro de investigaciones es el que está en Paiporta, está especializado en horticultura y fruticultura mediterránea, ¿vale? Tanto, bueno, tenemos cultivos al aire libre y otros en invernadero, ¿vale? Se trabaja sobre todo en agricultura regenerativa, en control biológico, en nuevas variedades y cultivos alternativos como la pitaya, que también la tenemos aquí como segundo cultivo para contrastar resultados en otra zona climática, ¿vale? Y bueno, también las higueras en superintensivo, que es muy interesante porque las tenemos en cultivos sin suelo, ¿vale? Las tenemos en macetas y en otros diferentes sustratos, pero no cultivadas en suelo. Y, bueno, por ejemplo, también las alcachofas de semilla, ¿no? En este centro, bueno, hay más de 30 proyectos activos propios y muchos en colaboración con otras empresas, como el de higueras en invernadero de agricultura regenerativa, ¿vale? Se han recibido 37 visitas concertadas en las que han venido más de 449 personas técnicas a ver pues toda la actividad que desarrollamos en este centro, ¿no? Destacamos sobre todo la jornada de puertas abiertas del 2025 con más de 200 agricultores, ¿vale? Que vinieron a visitarnos y técnicos de la Comunidad Valenciana, en la que, bueno, pues sobre todo enseñamos la actividad que se realiza allí y en la bodega, como podéis ver en esa foto, se expusieron más de 300 variedades de cultivos, de hortalizas y de frutas que se cultivan allí en los diferentes proyectos que se llevan a cabo, ¿vale? Ay, perdón. Ahí, ¿vale? Bueno, en conjunto, el ecosistema de Cajamar genera más de 90 eventos presenciales a los que han asistido más de 5.700 personas,
¿vale? Hemos realizado más de 50 webinars con una asistencia de más de 4.000 participantes y tenemos activos unos 10 cursos online con más de 2.000 alumnos matriculados a día de hoy, ¿vale? Es una formación continua que llega, que pretendemos que llegue a todo el sector, ¿no? Nuestra web, que es Plataforma Tierra, tiene pues eso, más de 30.000 usuarios, recibimos más de 1.300.000 visitas al año, tenemos más de 24.000 seguidores en redes sociales y tenemos subidos toda nuestra actividad, sobre todo la actividad de webinars y algunos presenciales que grabamos, todo a YouTube. Ya tenemos a día de hoy más de 700 vídeos y más de 350.000 visualizaciones, ¿vale? Y por otro lado, en Cajamar Innova, que es nuestra incubadora, pues a día de hoy estamos incubando a 73 empresas, damos soporte a más de 170 startups, hemos tenido este año más de 500 solicitudes y un cuarto de ellas han sido de ámbito internacional. Y bueno, en el año 2023 nos calificaron, o sea, nos dieron un premio como el mejor proyecto cofinanciado con fondos europeos y una de las mejores aceleradoras de empresas a nivel europeo, ¿no? Para finalizar, ¿vale? El logro más importante no está en los números no dejan de ser papel, sino en el cambio de mentalidad, ¿vale? Nosotros democratizamos, o es nuestra finalidad, ¿no? Democratizar el acceso a la tecnología, creamos nuevos nodos de conexión entre agricultores, en centros tecnológicos, universidades y empresas. Y bueno, todo esto, ¿por qué? Porque cuando alguien ve, lo entiende. Y cuando alguien lo entiende, lo adopta. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Buah, es que le han dado paso y no arrancaba, maja. Muchísimas gracias, Isaac, por compartir esta experiencia y mostrarnos cómo las fincas experimentales pueden convertirse en esos espacios clave para acercar la innovación al sector, ¿no? Son tan importantes actualmente. Ujú. Bueno, ahora hemos terminado con este primer bloque de la sesión. Muchas gracias a todas las personas ponentes por estas presentaciones y por compartir vuestras experiencias. Y ahora vamos a dedicar unos minutillos a una pequeña dinámica participativa a través del Mentimeter. La idea es recoger vuestras impresiones y experiencias en relación con estas actividades demostrativas y bueno, así poder conocer mejor cómo se están utilizando este tipo de herramientas en vuestros ámbitos de trabajo. Así que Amalia, cuando quieras, nos mostrará el código para acceder y empezamos. Muchas gracias. En primer lugar, os voy a pegar en el chat el enlace directo para participar, además del código, lo podéis ver aquí. Y os voy a compartir también un código QR. Os voy a dar un minutito, ¿vale? Para que pueda conectarse la mayor cantidad de participantes posible. Aprovechamos el momento de conexión. Johnny, ¿tienes señal ahora? ¿Nos puedes hablar? Así hacemos la prueba. Sí, ¿me escucháis? Sí, sí, perfecto, se te oye. Volvemos contigo después del descanso. Esto es como en la tele, después de la publicidad, ¿no? ¿A qué hora es? Tal cual. ¿Qué ponemos? 10 minutos de descanso, ¿no, Irene? Lo que me digáis. Sí, teníamos previsto retomar a las 11:30, pues a esa hora. Sí, sí, 11:30. Pues 11:30 está bien. Si vamos bien de tiempo, yo creo. Vale. Pues entonces comparto nuevamente ya desde el Menti. Esperemos que hayáis podido conectaros aquí. ¿Sí? Muy Tenéis que bien. Bueno, escanear el código QR con el móvil y entonces os dirigirá aquí para responder las preguntas. podéis Que sale en escanear la el código pantalla, con el sí. QR, exactamente, muchas gracias, o si no, usar en el chat el enlace directo que pegué.
Sí, En el enlace del chat es que no te lleva ahí, ¿no? Ah, ahora sí. Vale, debía ser mío, perdona. vale, gracias. Muy bien, esta primera pregunta es un poco para romper el hielo a partir de todo lo que vosotros ya conocéis y las muy buenas presentaciones que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo podríamos definir en una palabra las actividades demostrativas en agricultura? ¿Dónde ponemos el foco? Muy bien, vemos que hay dos palabras que resaltan especialmente. Una es la transferencia, que sería el objetivo principal de las actividades demostrativas, y la otra es una caracterización, y es que son necesarias. También son imprescindibles, es la otra palabra que resalta por el momento. Y luego hay sinónimos también de imprescindible, por ahí he visto indispensable, con lo cual al Sí, final es casi poner lo mismo. sí. Aparecen también otras palabras que sería interesante destacar y poder ahondar en ellas, ¿no? Son motivadoras, son interactivas. Práctica, conexión, utilidad, compartir, La aprendizaje, probar. escalabilidad, la didáctica, sí. Ay, me hace gracia una costosas. Lo he visto por ahí. Pero también rentables, que aparece por aquí. Así que tenemos las dos caras. Son costosas, pero son rentables. Bien, damos un momentito más y pasamos a la siguiente pregunta. Todos vosotros que estáis aquí, ¿qué tipo de actividades demostrativas conocéis o utilizáis en vuestros contextos laborales? Aquí podéis escoger más de una opción para tener un mapa de quiénes estamos aquí y cuál es nuestra relación con las actividades demostrativas. Están perdiendo las escuelas agrarias, pero están remontando. Las fincas demostrativas permanentes están generalmente más enfocadas hacia la investigación. Ujú. Luego es que también hay distintos tipos de agricultores. Hay algunos que les hace ilusión mantener las actividades demostrativas y otros que solo lo quieren de manera temporal. O una y no más, o de vez en cuando. Depende del Ujú. perfil. Y en ese sentido vemos que quien tiene más presencia aquí son las actividades demostrativas puntuales, pero también están muy cerca los proyectos de demostración, como estos proyectos europeos que en algunos casos estuvimos conociendo en las presentaciones anteriores, y también las fincas experimentales con actividades de demostración. Un poco más abajo tenemos las escuelas agrarias y las fincas permanentes de demostración. Muy bien, pues avanzo a la siguiente. Ya pasando a lo que más nos interesa desde el punto de vista del proyecto Modernakis, de cara a estas comunidades de prácticas transnacionales a nivel europeo que haremos sobre fincas demostrativas, sobre demo farms. ¿Qué temas creéis vosotros que deberían discutirse de forma prioritaria en estos workshops a nivel europeo?
pierden los servicios de asesoramiento. Sí, muchos de estos temas están bastante interrelacionados, ¿verdad? Ujú. Pero sí que vemos, en primer lugar, las metodologías y herramientas para organizar las demostraciones y, en segundo, cómo medir el impacto de las actividades demostrativas. Me llama la atención que no esté primero la financiación, que es lo que suele salir primero cada vez que se hacen este tipo de preguntas, ¿verdad? Eso es que Em, cada vez vamos más sobrados de dinero, ¿no? Y hace menos falta. exactamente. Hace unos años, voy a poner el link, sacaron un training kit en el marco de varios proyectos europeos que todavía se usa, el de FAMDemo, Ujú. como se habla de metodologías y herramientas para organizar demostraciones. Y tengamos también en cuenta que el objetivo de esta comunidad de prácticas nacional que ha organizado el mapa tiene mucho que ver con conocer de parte de nuestros pares metodologías y herramientas, ¿no?, que se están usando en las fincas demostrativas. Esto también puede llegar a encontrarse en la plataforma de Modernakis, en Akis Connect, como os mencionaba anteriormente. Cuando busquéis allí entre las distintas herramientas que se ofrecen en los recursos y en las Akis en práctica, estas distintas prácticas que se han hecho en otros países, también podéis encontrar metodologías y herramientas inspiradoras para aplicables a las fincas demostrativas. Muy bien, avanzo. Yendo un pasito más allá, como os comentaba antes, las comunidades de práctica transnacionales que organizamos en Modernakis tienen como objetivo último la producción de recomendaciones de políticas. Esto es uno de los resultados principales del proyecto Modernakis y que esperamos que tenga, que se hagan eco de ellas en la Comisión Europea de cara a las futuras políticas que se están desarrollando post 2027. Entonces, ¿qué aspecto creéis que deberíamos considerar para incluir en estas recomendaciones de políticas en lo que hace a las fincas demostrativas, a las actividades demostrativas? Y sí aparece la financiación y también aparece varias veces el tema de la diseminación y del impacto, cómo se transfieren los resultados, cómo podrían implementarse para la transición agroecológica, para el relevo generacional, difusión hacia los productores y consumidores, financiación aparece varias veces desde ya. En relación con eso también los pagos al agricultor, este tema es muy importante, lo considerábamos en estas sesiones a nivel europeo que vamos a organizar. Sí, eso incluye también el lucro cesante, porque al final estamos ocupando parte de su explotación y hay que compensarle. Parte de su explotación y parte de su tiempo, que también es muy valioso. También, también. Sinergias con otras demofarms, que esto tendría que ver con las redes de fincas demostrativas. Seguimos aquí mencionando la transferencia hacia los agricultores, el impacto. La evaluación de ese impacto y la financiación a largo plazo. Está muy interesante que ambas vayan de la mano en el mismo cuadrito. Digitalización, asesoramiento. Asesoramiento imparcial, bien añadido.
La sostenibilidad en el tiempo, exactamente. Y esto está muy relacionado tanto con la financiación como con la evaluación del impacto. Asegurar la participación de pequeños agricultores. Y la propiedad del conocimiento, esto también es un aspecto a tener en cuenta, no lo habíamos mencionado antes. Pues eso depende, pero si está financiado con dinero público, al final es de todos, por así decirlo. Hmm. Para aquellas que están financiadas con dinero público desde ya, y también habría que ver su encaje en redes de fincas demostrativas, ¿no? Si participan empresas privadas, por ejemplo, o organismos que hacen investigación con financiación privada, es muy interesante para tenerlo en cuenta. Propiedad de los Sí, datos, esto va también relacionado con ello. Integración de los saberes tradicionales, esto no se había mencionado antes. Muy bien. Pues hemos recibido muchísima información muy relevante de cara a la organización de estas comunidades de prácticas a nivel europeo. Las vamos a trasladar y esperamos que lo que se produzca a partir de estas reuniones que os mencionaba durante este año también vuelva a la comunidad de prácticas nacional para seguir trabajando sobre esto. Y sí, este es el mensaje final. Las recomendaciones políticas tienen que ser las adecuadas, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. No sé si me he pasado mucho de tiempo. yo creo que no, como íbamos bien, pues todo ha quedado bien. Vamos, Vale, vamos genial. fantástico. Entonces, muchísimas gracias. Nada, Muchas tía gracias Amalia. a todos por participar también. Vamos a hacer entonces ahora una breve pausa de unos minutillos para que nos dé tiempo a tomar el café y si os parece os retomamos la sesión a las 11:30 y continuamos con la segunda parte del programa. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Vale.
Hoy no vamos a poder fichar. Bueno, por lo que Entiendo, ¿eh? por lo que nos ha mandado Lidia, ¿no? No tengo ni idea, yo Bueno, creo que sí, Este permanecerá fuera de servicio pero no es el Cronos, es el Pérsigo. y el portal del empleado, ¿cómo? Sí, pero no tiene nada que ver, el Cronos con eso no tiene nada que ver, ¿eh? Permanecerá fuera de servicio así como las aplicaciones.net y el portal del empleado. Claro, pero eso es lo del Pérsigo. A ver, Desde el martes, sí. día 24 a las 2. Perdonad, pero tenéis el micro encendido y se os escucha todo. Bueno, ya son 1:30. Espero que os haya dado tiempo a tomaros el cafecito, el snack o lo que toméis. Vamos a continuar entonces con la segunda parte del programa. Vamos a seguir conociendo diferentes espacios y diferentes experiencias donde las actividades demostrativas juegan un papel súper importante en la transferencia de conocimiento hacia el sector agrario. No sé si estás ya por aquí, Yone, para que podamos retomar contigo. Hola, buenas. Hola, Yone. ¿Qué tal? Pues Yone nos contará ahora su experiencia vinculada al intercambio de conocimiento entre ganaderos y asesores
y en este caso a través de las visitas cruzadas a explotaciones en el marco de la red de asesores de ganadería sostenible LifeNet. Así que Johnny, cuando quieras. Vale, ¿veis la presentación? Sí, se ve en PDF. Vale. Vale, muy bien. Bueno, pues yo en Intia, en realidad, estoy en el área de asesoramiento. Suelo asistir a explotaciones de vacuno de leche aquí en Navarra. Pero bueno, también participo alguna vez en algún proyecto como es este caso, que es LifeNet. Bueno, el objetivo de este proyecto es establecer redes y mejorar los servicios de asesoramiento dedicados a la producción ganadera en la Unión Europea, ¿vale? Al final la idea es crear una red de asesores. Es un proyecto que va desde el 2025 y acaba en el 2029 y tiene un presupuesto de 4 millones. A nivel geográfico, estos son todos los países que estamos involucrados en este proyecto, ¿vale? Somos 11 países que somos líderes de red, pero luego cada uno de estos países tiene una serie de países asociados, digamos, ¿vale? Hay en total 22 redes asociadas. Entonces, la idea es establecer una red a nivel nacional que esté también en contacto con nuestras redes asociadas y luego también a nivel europeo. En el corazón de este proyecto están las EIPs, que son, este proyecto quiere hacer como una especie de recopilación de prácticas de asesoramiento. No se centra tanto en las técnicas ganaderas per se, sino que se centra en las técnicas de asesoramiento, ¿vale? Lo enmarcamos en 4 temáticas, que son por una parte la resiliencia socioeconómica, tan importante para la viabilidad de las explotaciones, la mejora de la eficiencia medioambiental, la salud y el bienestar tanto de animales como de ganaderos y ganaderas, y también el relevo generacional, que son unas temáticas transversales en todas las explotaciones. Y en cuanto a prácticas de asesoramiento, bueno, pues esta recopilación de EIPs admite todo tipo de práctica. Hay que abrir la mente en este sentido, y una práctica de asesoramiento es tanto en explotaciones in situ, charlas más demostrativas, haciendo, pues puede ser en una sala, reuniendo a un montón de personas ganaderas. Otras veces más sería pues de una manera más individual, esa transmisión de conocimientos o ese asesoramiento y tal. Bueno, en este proyecto lo que se va a hacer es dos rondas de recopilación de estas prácticas de asesoramiento. Será una primera recopilación, luego habrá un proceso de selección, y una vez que se haya hecho la selección de las mejores EIPs, pues bueno, habrá otro proceso de adaptación, porque al final quizás en Francia se está trabajando de una manera, pero quizás no puede ser directamente trasladable a lo que hacemos o al ecosistema que tenemos aquí a nivel nacional, por poner un ejemplo. Y hay que hay que adaptar las cosas, ¿no? O incluso puede ser que alguna cosa pues en otro sitio directamente no se pueda aplicar. Bueno, pues va a haber ese proceso de evaluación y adaptación, y una vez que haya esa selección, pues habrá otro proceso de difusión de todas estas prácticas, y ahí es donde entran las cross visits para difundir las prácticas que sean más interesantes, las que sean más útiles para todo el mundo, y bueno, etcétera. En estos momentos todavía no hemos hecho ninguna cross visit. Ahora mismo estamos en ese proceso de recopilación de prácticas de asesoramiento. ¿Vale?
Para junio se espera que esté hecha la primera tanda de recopilación de prácticas y selección. Y luego a partir de este año entraremos con la segunda tanda también, pero bueno, ya terminaremos en el 2027. Y entre finales de este año y el año que viene, pues empezaremos a organizar las cross visits, que es la manera que vamos a tener para compartir estas prácticas los unos con los otros. Y bueno, en definitiva es eso. No os puedo contar más de las cross visits, pues porque todavía no las hemos ejecutado. Pero bueno, en definitiva es un poco esto lo que estamos haciendo en este proyecto de asesoramiento ganadero. Que ya os digo que no es tanto de prácticas concretas ganaderas, sino que es pues un paso, o sea, una etapa anterior. Está más centrado en los asesores. Bueno, muchísimas gracias, Jone. Estaremos entonces pendientes de cuando empecéis a implementarlas, que volváis y que nos contéis un poquito más de cómo ha sido la experiencia. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Vale. Y